De 2025 se ha producido un hecho que no tiene precedentes en nuestra historia democrática. Nunca antes un familiar directo del presidente del gobierno había sido llevado a juicio. ¿Qué sabe usted del señor don David Sánchez? Que me recuerda a la época en la que, bueno, en este caso no es ponerle un despacho al hermano, ¿no? Como ya vimos en los tiempos de guerra, sino que es el hermano el que pone despachos, ¿no? Entonces, en fin, bueno, es seguir un poco la estela. Le tengo que decir que para mí el caso del don Alfonso Guerra, que me hace hacer porque le veo ahí dando lecciones, es un tío simpaticísimo hablando y además ahora parece que ha cambiado de público, pero sigue teniendo mucho público. En los años 90 tenía un público, ahora en el 2020 tiene otro público, pero diría que lo del señor Juan Guerra era bastante peor que este asunto, porque Juan Guerra aparentemente, bueno, aparentemente no, porque hubo una investigación, lo que pasa es que en aquella época no estaba tipificado el delito de tráfico de influencias, pero era un señor que se metía en el despacho de su hermano a hacer negocios. Y hacía negocios desde allí, con lo cual, evidentemente, si te llama, eres un alcalde o un empresario y te llama el señor Guerra, hermano del vicepresidente del gobierno, de un despacho del gobierno, parece el juego que pienses que estás hablando con el gobierno. Y resulta que no, era para los intereses privados de un señor. Este caso parece más bien un caso de jetismo, o no sé cómo llamarlo, de otro señor, aquí como doña Jessica, que por lo visto le dieron un puesto de trabajo que dependía de la Diputación de Badajoz, que gobierna ese señor que veis, el señor Gallardo, del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, las entidades, ¿recuerdas de esas entidades que enseñamos antes? Manos Limpias y tal, todas estas que hemos visto antes, encontraron este tema, no sé cómo, le demandaron y la juez Viedma lo va a llevar todo a juicio. Digamos que lo que peor le vino al señor David Sánchez es cuando declaró en sede judicial. No sé si usted vio esa declaración. Sí, que digamos, sí. no tengo claro que le dejara de la mejor manera posible sobre el trabajo que ejercía de un dependiente de la Diputación de Badajoz. Vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. En su declaración ante la juez, el hermano de Pedro Sánchez no fue capaz de explicar lo que es la Oficina de Artes Escénicas que dirige. Tampoco sabe dónde está la sede ni a lo que se dedica su único compañero. No tiene contacto con los conservatorios que coordina. Dice que encontró el trabajo por internet. Niega haber pedido teletrabajo, aunque consta en el mail que lo pidió por escrito. Tampoco concreta cuántos días trabaja a la semana. ¿Cuánto que trabaja usted a la semana, David? Pues si tiene 7, 7. Si de repente, pues trabajaré, no tengo inconveniente en trabajar. 7 días de mano de Pedro Sánchez. Asegura que no ha recibido trato de favor. Ya está ahí con la señora Begoña. Sin embargo, no ha sabido explicar cuál es su trabajo. Escuchen. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Ni dónde se encuentra esa oficina. Pues no le podría decir. Ni cuáles son sus compañeros. ¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días? Bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Pues no le podría decir qué puesto tiene. Sobre la solicitud de teletrabajo, esta que ven aquí, no la recuerda. ¿Quiere usted que se lo enseñe? No recuerdo que haya solicitado yo teletrabajo. En esa declaración, David Sánchez asegura que no para de trabajar. ¿Cuántos días trabaja usted a la semana, don David? Pues si tiene 7, 7. Si de repente lo ampliamos, pues trabajaré. No tengo inconveniente en trabajar. Eso sí, lleva sin hablar con la directora del conservatorio que coordina desde 2019. Qué vergüenza. Qué vergüenza tan espantosa. ¿Cómo está este tema ahora? Pues lo había dejado de seguir. Esto fue lo último que vi. No sabía ya cómo había quedado. Esto es patético, ¿eh? Esto es una cosa que es vergonzosa. Y lo que creo que se debe ver también es la responsabilidad, entiéndame, ¿eh? Todo lo que tenga que ver aquí Pedro Sánchez con todo esto. Creo que es una cosa que es muy, muy importante para señalarlo, sinceramente. Bueno, seamos justos, porque estábamos en Telemadrid. Que sepa usted que ha dicho en la 1, decían que esa declaración estaba un poco manipuladilla. Eso decía doña Silvia Enchaurrondo.
Se filtró una parte de la declaración de David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, en la que él decía que no se acordaba de dónde estaba su despacho. Se filtró esa parte y a raíz de eso creció un bulo que decía que el hermano del presidente del gobierno no sabía dónde trabajaba. Porque yo sí he visto la declaración completa. Vi una parte que quisieron dar cuando titubeaba y luego ya se nos dio otra parte un poquitito mayor donde él conocía perfectamente dónde estaba. Así se fue creciendo un bulo. Pero No, fueron días distintos. Fueron días diferentes. Fueron días diferentes, fue la segunda declaración donde él ya aclara no hubo bulos es que en mi cuanto a la cometido primera. era coordinar una serie de conservatorios y yo me movía mucho. En la primera no se lo preparó y en la segunda probablemente sí. Bueno, pero sí sabía. Por Dios. Sí, Perdón. Por poner el panorama completo. Sí, porque en la luego... segunda declaración ya sabía dónde estaba el despacho, en la segunda. Pero es que no podemos seguir diciendo que no lo sabía si ya en la segunda lo sabía. Declaró en la primera que no. Mateo. No se le puede... Por favor. Es que me hace mucha gracia lo de la primera se lo preparó bien, que iba con toda la ironía, y la segunda ya se lo preparó mejor, sí, porque, claro, y ellos como que no captan la ironía, es decir, es que realmente tú te tienes que preparar si te preguntan sobre tu trabajo, si eres un directivo, sobre lo que haces, sobre dónde trabajas, sobre con quién trabajas, sobre qué puesto tiene la persona con la que trabajas. ¿Te lo tienes que preparar realmente? Por favor. Yo de todos modos, luego me dirán que soy muy crítico, pero es que hay una cosa que el lenguaje es curioso. Juraría que ha dicho, a ver un segundo. Se filtró una parte de la declaración de David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, en la que él decía que no se acordaba de dónde estaba su despacho. Se filtró esa parte y a raíz de eso creció un bulo que decía que el hermano del presidente del gobierno no sabía dónde trabajaba. Porque yo sí he visto la declaración completa. Vi una parte que quisieron dar cuando... Es que ya me raro, pero creo que el señor Chorrón está insinuando como que la declaración del primer día estaba alterada. Es decir, quitaron la parte en la que sí. No decir, hubo un día que sí y le llaman a aclarar luego, 15 días después y ya se acuerda. Que no es lo mismo. Entonces lo veo un poco tramposillo el tema de dar a entender. Un poco, como, claro. Es que yo estaba entendiendo eso, según lo he dicho, digo, vale, que estos cabritos no nos han puesto todo, vale. No, claro, lo pusieron, es real, todo eso no está alterado realmente, simplemente un día hice una cosa y al día siguiente, como dices, se lo prepara mejor y ya sí se acuerda. Pero que venga de bulo, esto no, bulo no se ha vendido ninguno. Es la realidad. Yo si hubiera querido defender al gobierno, lo que hubiera dicho, y me hubiera parecido justo, es que deberían evitar esa filtración. Ahora, ¿por qué? Porque efectivamente, dices, claro que tiene interés periodístico, pero yo diría que si yo soy David Sánchez, no me gustaría que toda España viera mi declaración durante la instrucción. Que no sé si es que nadie lo cuida o que estas causas de estos de Hazteoír y tal tienen acceso a ese vídeo y son ellos los que lo han filtrado. ¿No? Ahí lo tendrá que decir un abogado. Pero aquí hay otro protagonista en esta historia, que no sé si usted está un poco al corriente de él, que es el que más ha dado calor últimamente, que es el otro señor, el que hemos visto antes, que es el señor Gallardo. Este señor es el presidente de la Diputación de Badajoz, del que dependía el cargo del que le dieron al señor don David Sánchez. El señor presidente de la Diputación de Badajoz es ahora el secretario general del PSOE en Extremadura, el que ha reemplazado al señor Vara, porque así lo quiso el señor. Y cuando empezó este caso, era los que había dicho que tenía muy buena imagen el señor don David Sánchez, era alguien con mucho prestigio y que por supuesto que hacía una gran labor y tal. Bien, ¿por qué ha sido famoso el señor Gallardo la semana pasada? Porque él había dicho, él no es diputado. El presidente de la Diputación de Badajoz no es un cargo aforado. Diputado sí. Pero él figuraba en las listas del PSOE de Extremadura, digámoslo así, para que lo entendamos como si fuera entre los suplentes. Había 4 por delante de él, pero estaba allí. Por tanto, si dimitía una diputada del PSOE de Extremadura y renunciaban los 4 suplentes que estaban delante de él, era diputado. Él había dicho que no pensaba recurrir a esa artimaña porque no iba a salir huyendo de la imputación. Pero cuando llegó la información de que la semana pasada iban a mandarles al banquillo, porque ha preguntado usted en qué fase está, pues la jueza Viedma ha abierto juicio oral contra 11 personas, entre ellas el propio hermano de Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. Emisiones en cadena. Se emisión en cadena a todos para que pudiera ocupar el cargo, lo cual ha dado bastante que hablar la semana pasada, digamos lo que podemos llamar el jaleo de
del... El aforado express, me encanta. Sí. Entonces podemos ver un poco porque ha sido algo que ha sido muy comentado en medios de comunicación porque muchos le han recordado que había dicho que no lo iba a hacer. Termine. Mi compromiso es hacer oposición en la Asamblea de Extremadura y lo haré una vez que termine, entre otras cosas, este procedimiento. ¿Por qué? Porque yo no tengo que salir corriendo a una institución para aforarme, sino que prefiero previamente que quede cerrado y archivado este tema, porque de cualquier otra forma se podría entender que voy a aforarme para que sea el Tribunal Superior de Justicia quien tenga que asumir esta causa. Eso es lo que decía en enero. Es decir, que no iba a aforarme el tema tal. Claro, luego esto empezó a torcerse. Y la noticia política del día es que ya se conoce el nombre de la diputada socialista que renuncia a su escaño en la Asamblea de Extremadura para que lo ocupe Miguel Ángel Gallardo. Se trata de Maricruz Rodríguez, el secretario general de los socialistas. Unos minutos. La magistrada Beatriz Biedma abre juicio oral en la causa contra el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Porque, por un lado, y vayamos a los hechos, usted está siendo investigado por presuntamente haber facilitado la contratación del hermano del presidente del gobierno en la Diputación de Badajoz que usted presidía. Deja ahora y dimite la presidencia de la Diputación de Badajoz para incorporarse como diputado en la Asamblea Regional. Y para que eso sea así, ha tenido que correr la lista electoral de las últimas elecciones autonómicas hasta el punto de que tengan que desaparecer, si me permite también la utilización de este verbo, delante suyo, 5 personas que le precedían en la lista. Todo eso no negará usted que no deja de ser curioso cuando se dibuja el paisaje que estoy dibujando, atendiéndome solo a los hechos. Pues mire, desde el respeto a su opinión... No opino, ¿sí? describo. No, o desde el respeto a la descripción. Mire, esto mismo, para que entrara en el año 2022 Feijóo en el Senado y pudiera debatir con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se hizo en el Partido Popular. Nadie dijo nada. ¿Desde cuándo conoce usted a David Sánchez? Pues desde que entró en la Diputación de Badajoz. Muy buenos días. Malos tiempos para la lírica, concretamente para el director de orquesta David Sánchez Pérez Castejón. Es la primera vez que el hermano de un presidente se sienta en un banquillo y lo hace con toda su orquesta. 9 miembros de un coro de cargos que supuestamente le ayudaron a conseguir su puesto. El auto de la jueza es demoledor. Él, mientras desayunaba mirante ante la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, se convirtió ayer en el Miguel Indurain y pulverizó en 28 horas de contrarreloj todos los récords para aforarse antes de que la jueza Beatriz Biedma publicara su auto. En esta contrarreloj se produjo la dimisión de Gallardo, la dimisión de una diputada y la renuncia de 4 suplentes ante notario. Ahora la justicia tendrá que estudiar si hay fraude de ley. La contrarreloj se ha convertido en la especialidad preferida del gobierno porque el fiscal... Esto ha sido muy llamativo porque no ha jurado todavía... Sabes que para el acta de diputado es un poco largo. Primero te llega el papel, lo firmas, luego vas allí, juras. Claro, él todavía no ha jurado y el auto salió el viernes, creo recordar. Con lo cual hay un debate y dice, no, tengo el papel, tengo el acta. La jueza está diciendo, no me vale, porque la imputación fue antes y está la duda de eso no es diputado. Si ya tiene el acta, el papel, pero no ha tomado posesión. Yo sospecho que va a ganar, que va a decir que aunque no haya tomado posesión... Porque recuerdo que Carles Puigdemont no vino aquí y el acta fue suya, aunque no tomara posesión. Con lo cual, pero oye, a lo mejor estará en investigación si vale o no vale ese aforamiento, ¿no? Lo curioso es que él ha dicho hoy, señor Gallardo, que el aforamiento no es por eso, que el aforamiento ya lo tenía decidido y que de hecho, bueno, también ha habido quien ha echado en cara que el gobierno, digamos, eso lo decía hoy el señor Valles en su informativo, yo los llamo siameses porque últimamente veo a Ana Rosa y ya veis un poco como los siameses, ¿no? Haciendo ese tipo de cosas. Pero le había diciendo que
Eso es lo que dice el gobierno hoy. Cosa distinta es lo que decía Pedro Sánchez justo después de ganar la presidencia del gobierno en una moción de censura en 2018. En aquel momento anunció que eliminaría los aforamientos. Quiero anunciarles que el gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. De a todo caso posición ¡Aforamientos ni indultos políticos! de un momento de grandes casos judiciales en ebullición. Cuidado. Impulsado por nuevos partidos que prometían cambio. Los españoles ya no quieren aforados en el Supremo. Ciudadanos y Podemos proponían acabar con lo que veían como un privilegio. Es incompatible el aforamiento con la igualdad ante la ley. El hecho de que... ¿Sabe que no creo que el Partido Popular se meta con los aforamientos en sí? Se meterá con el señor Gallardo, pero no le tengo claro que diga, vamos a acabar con todos los aforamientos, porque no sé si al Partido Popular le interesa que eso desaparezca, ¿eh? Pero ya me usted mal pensado. Oiga, a lo mejor dentro de 4 años lo están vendiendo como tema electoral. Si tienen los armarios limpios de muertos, a lo mejor lo venden como también como una propuesta electoral y luego no hacerlo y ya está. Pero fíjese, bueno. Yo lo que estaba pensando en este momento, según comentaba esto, es ya más que la triquiñuela lamentable de decir, joder, si es que no se puede ser más explícito y más claro, por mucho que para mí es un claro fraude de ley. Otra cosa es que bueno, pues pueda salir adentro o no. Pero es que nos hemos acostumbrado a este rollo de los aforamientos que para mí es lo más ilegal que existe. Y es el que por el cargo político ostentado o por el cargo público que representas, no eres igual ante la ley que el resto de ciudadanos. Esto es espantoso. Es espantoso y nos lo tragamos. Y fíjese, era una campaña buenísima por parte del PSOE. La de decir vamos a acabar con los aforamientos. Qué pena que fuera mentira. Preocupación del secretario general del PSOE provincial de Cáceres y presidente de la Diputación. Miguel Ángel Morales asegura que los últimos movimientos de sillas por la entrada de Gallardo en la Asamblea están perjudicando la imagen del partido y pedirá explicaciones. Estoy preocupado porque no me gustan las noticias negativas para mi partido, porque no perjudican a una persona, no perjudican a los líderes, perjudican a una organización. Como militante y como miembro del comité regional, pues intentaré buscar una explicación sobre lo que está pasando.